13:08, 32 grados la temperatura. Es un gusto, un placer arrancar primera edición. En este día que Meteorología anuncia será frío. Entonces, ojalá. ¿A qué hora? No sabemos todavía. Vendrá. Está viniendo. Está Despacio. Pero está viniendo. Ojalá. Quizás para al final del día vamos a tener unos días acordes a la estación en la que estamos. Por fin vamos a poder usar la bufanda que nos dio de Yanira. Ah, bufanda tiene. Sí, nos dio una bufandita naranja que nunca usamos. Este año será. Bueno, ahí está. Bueno, con muchísima información, Juan Carlos, ¿te tocó lo de tribunales? Sí, bastante caldeada No la solamente situación. escaramuzas, No. a golpes ya. Hubo realmente mucha violencia por parte de la policía que no permitía el ingreso de las personas que querían hacer esta representación teatral. Explicaron varias veces, dijeron que hace 15 días ya pidieron el permiso. Apareció la directora del museo diciendo que ella no es la encargada de autorizar, que ella envía a sus superiores el pedido y que ellos son los que autorizan o no. Finalmente no pudieron hacerlo, hubo empujones, gente herida, 2 jóvenes que cayeron por las escaleras, un abogado que constantemente forcejeó contra los policías, el comisario que decía yo me hago responsable de lo que esté pasando, había antimotines detrás. Finalmente incidentado a 8 años de la muerte de Rodrigo Quintana otra vez, 8 años. Bueno, y también habló de manera exclusiva el abogado responsable de aquella golpiza, una funcionaria del INTN. Charló largo y tendido al respecto. Vamos a compartir también, no se pierdan, hoy aquí en Primera Edición, testimonio exclusivo de Entre las Rejas. Tira algunas frases llamativas del abogado. Sí. Tiro esta, por ejemplo, yo sé que no soy un caramelo dulce. No sé si buscaba justificarse, decir que es Argel, que no sé, que actúa con ira. Pero vamos a escuchar completita Dale, señor. la nota, ¿sí? Pero les vamos a comentar cómo está el tiempo a estas horas, cómo va a estar en lo que resta del día y la semana. 32 grados la temperatura a estas horas en Asunción. Se nota que el cielo está cubierto. Ahí está, cielo nublado. La sensación térmica 37. La humedad del 60%. Vientos del noreste a 15 kilómetros por hora. Para la tarde, acá está lo que preguntaba. Lluvias con tormentas eléctricas para la tarde. A la noche va a persistir esta condición. Ya la temperatura baja a 19. Y fíjate mañana, Juan Carlos. No, salto enorme, 20 grados menos son. Sí. Es muchísimo. 17 grados para mañana. Arrancaríamos el día con 17 grados de mínima, con lluvia, mañana martes. Ahí está, 17 de mínima, 24 de máxima. El miércoles vuelve a subir, pero bueno, van a ser mañanas agradables, ¿eh? 19 de mínima, con lluvia, 25 de máxima, miércoles. Y el jueves, 20 de mínima con lluvia y 27 de máxima. El viernes ya aparentemente cesarán las lluvias, va a continuar con el cielo parcialmente nublado, 18 de mínima, 25 de máxima. Y un hombre fue reducido por vecinos cuando atacaba a una mujer en una parada de buses en la ciudad de Mariano Roque Alonso. El detenido cuenta con varios antecedentes y ya está en la comisaría 10ª de dicha ciudad. Un hombre identificado como Alfredo Ramón Benítez, de 38 años, fue reducido por varios transeúntes luego de despojar de su teléfono celular a una mujer en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Nosotros tuvimos el reporte del 911 de que transeúntes detuvieron a una persona autor de un robo agravado, en este caso. Inmediatamente el personal de patrulla se acercó hasta el lugar, encontró a una persona que estaba siendo retenida por personas en ese lugar y la víctima del hecho de robo agravado manifestó que estaba esperando colectivo en ese lugar y este sujeto, supuesto autor, extrajo un cuchillo que tenía en su cintura y le exigió la entrega de su celular. Y eso vieron la gente que estaba en inmediaciones y procedieron a su detención. El delincuente tenía en su poder el teléfono que acababa de robar y un arma blanca que había utilizado para perpetrar el hecho. Y de su poder se logró incautar el arma blanca, es también el celular de la víctima. El detenido no hemos visto que fue golpeado, solamente fue reducido ya que había mucha gente en ese sector. Este muchacho cuenta con 4 antecedentes por hurto, robo agravado y otro tipo de hechos de esa misma clase. El supuesto autor ya quedó detenido en la comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso. Lamentablemente tenemos que hablar otra vez de un accidente fatal, esta vez sobre la ruta Transchaco, a la altura de Mariano Roque Alonso. Un hombre de 63 años intentó cruzar la calle cuando un vehículo lo atropelló y perdió la vida.
Un accidente fatal ocurrió en horas de la noche en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Un hombre identificado como Eulalio Ortiz Cardes perdió la vida luego de que un vehículo impactara contra él. Tenemos la versión del conductor del vehículo, sería el señor Ronnie. Menciona que un peatón, en el momento de cruzar la ruta, fue embestido por su vehículo. Y eso todavía no manejamos, si venía con alta velocidad o qué velocidad traía la camioneta. El conductor venía acompañado de su hermano. Según el relato del conductor, la víctima fatal se dispuso a cruzar la avenida Traschaco en una zona poco iluminada, lo que dificultó la vista del conductor y provocó el accidente. Mencionó que esa parte justo era una parte oscura y no pudo visualizar a la persona que se encontraba enfrente. Al conductor se le realizó la alcotea arrojando un resultado de 0,0. La víctima es una persona de tercera edad inclusive. 63 años de edad. ¿De manera instantánea falleció? ¿Se le pudo auxiliar en el momento? Los bomberos le auxiliaron y le hicieron una reanimación aproximadamente de 40 a 45 minutos, pero sin éxito. Se nota que el impacto fue fuerte, por eso la camioneta presenta abolladura en el capó, en el paragolpe y faro. Él estaba solo cruzando la ruta. En lo que va del 2025 ya suman 16 accidentes de tránsito, más de 30 heridos y 4 víctimas fatales. Y en horas de esta mañana, agentes de investigación criminal llevaron a cabo un allanamiento en prosecución de un asalto a una casa de apuestas clandestina, ocurrido el asalto el pasado 24 de febrero en la ciudad de Itauguá. La diligencia se desarrolló en una vivienda ubicada en la ciudad de Capiatá, donde detuvieron a 2 sospechosos y se incautaron de un vehículo. La sorpresa fue que nos encontramos con una cantidad de supuesta cocaína y supuesta marihuana. Y también dinero en efectivo de baja denominación, así como armas de fuego, proyectiles y este vehículo que ya tienen a la vista que supuestamente sería utilizado en varios hechos punibles de robo agravado en la zona central. ¿Cuál sería la participación de estas personas? Porque se tiene el caso ocurrido en Itauguá, comisario, pero no es el único, porque habría sido varios hechos los que cometieron estas personas. Sí, según estuvimos haciendo el servicio de inteligencia, que cometieron varios hechos punibles. Ellos se dedican a alquilar vehículos de playas y salen a cometer sus hechos y después devuelven nuevamente. Y estamos analizando el circuito cerrado de varios hechos ocurridos en la zona central. Por eso lo que procedimos al allanamiento de esta vivienda y ya encontramos las evidencias que usted tiene ya a la vista. Bueno, hoy es lunes, sí, señor. Noche de diálogo franco. Ya nos adelanta los temas que vamos a abordar esta noche. Doctor Federico, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, Juan Carlos, y extensivo a toda la enorme audiencia de C9N. Bueno, tenemos un tema muy interesante que forma parte de nuestra historia reciente, lo de marzo paraguayo en 1999 y de qué manera eso cambió el rumbo del país. Sí, efectivamente, un día como hoy asumía el nuevo presidente de la República, luego primero del magnicidio, la muerte del doctor Luis María Argaña el 23 de marzo. El presidente Cubas Grau renunciaba el fin de marzo y en ese periodo de tiempo entre la muerte del doctor Argaña y la asunción del nuevo gobierno se produce una serie de incidentes en la plaza, juicios políticos. Y hay un colega de ustedes, Andrés Colmán Gutiérrez, que es un gran estudioso, creo que no está contaminado, no es de ningún partido político, tampoco es argañista, tampoco oviedoista. Entonces tenemos la esperanza de que con él podamos tener un análisis serio, imparcial y sobre todo objetivo de qué es lo que ocurrió, qué pasó con la muerte de Argaña, qué ocurrió con los que fueron implicados, el juicio político, la asunción del gobierno. Bueno, hasta ese día queremos abordar hoy con Andrés Colmán Gutiérrez, conocido periodista de uno de los medios escritos de mayor circulación en el país, me refiero a Última Hora concretamente, y queremos saber su punto de vista, su versión de los sucesos del marzo paraguayo de 1999. Perfecto, doctor. Y en segundo turno, un tema realmente muy importante que afecta demasiado a nuestra economía. En otros tiempos el dólar alcanzaba los 8.000 guaraníes y era una locura. Hoy se toma con una extraña tranquilidad.
Sí, bueno, efectivamente. Vamos en segundo término, vamos a estar con el doctor Barreto. Él fue ex ministro de Hacienda durante el gobierno del presidente Oscar Nicanor Duarte Frutos. Estuvo con nosotros en octubre, noviembre del año pasado y él vaticinaba que el dólar iba a llegar a 8.000 antes del primer semestre del año. O sea, hay que reconocer que tenía clara la película y efectivamente estamos llegando a los 8.000. ¿Cuáles son los factores por el cual el dólar está alto en su cotización? Son factores internos, depende de la política monetaria del Paraguay o dependemos de lo que ocurra a nivel global dentro de este proceso del manejo de la moneda de los Estados Unidos a nivel globalizado. Vamos a tratar de aclarar también otros factores como la hidrovía Paraguay-Paraná, el periodo de soja, en realidad las oleaginosas en general, el ganado, cómo está el precio del dólar, cómo nos va a afectar, y también vamos a hablar de los créditos internacionales que está subiendo, ya está 41% del PIB, hoy representa la deuda externa del Paraguay. No, realmente muy interesante el tema del... En época era 2%. Sí. %. Ya, interesante lo de la cuestión económica. Adelante, Carlos, adelante. No, te decía, y esto para cerrar nada más, interesante la cuestión económica de entender qué tan importante es el dólar. Dice, pero ¿por qué tenemos que regirnos? No, en base a la cotización del dólar se elabora un presupuesto anual y su variación afecta finalmente después también a la economía paraguaya. Sí, claro, por supuesto. Tenemos mucha deuda, la deuda está en dólar. O sea, ¿cuánto se presupuestó? Esa es la pregunta que le vamos a hacer al doctor César Barreto. ¿A cuánto se previó que se iba a pagar la deuda externa este ejercicio 2025? ¿A qué dólar? ¿Y en cuánto vamos a terminar pagando? ¿Cómo afecta eso? Y eventualmente, ¿qué otros proyectos tiene este gobierno para poder tener más dólares? Sin embargo, vimos con mucha satisfacción que el Banco Interamericano de Desarrollo está ofreciendo $1.000 millones para inversionistas que quieran venir a radicarse en el Paraguay. Una de cal, una de arena, como todas las cosas de la vida. Vamos a hablar también con la objetividad y la profesionalidad que caracteriza al ministro César Barreto. Así que imperdible hoy, como todos los lunes, diálogo franco de 21 horas a 22:30 horas por C9N. Quiero aprovechar este momento, disculpe que salga del protocolo, no lo charlé antes con usted, pero quiero aprovechar este momento para preguntarle sobre algo muy serio que viene desde el Brasil, presumo ya habrá leído. Usted fue presidente de la República, doctor Franco. ¿Cómo toma esta situación de la filtración de que Brasil hackeaba autoridades paraguayas con relación al tema de Itaipú? ¿Qué opinión le merece? Bueno, es una noticia que sacudió al mundo político y económico en la mañana de hoy. Yo no tengo más elementos que lo que aparecen en la prensa, pero como es mi costumbre, sin perifrases, sin rodeo, voy a decir lo que yo siento. No me sorprende del Brasil, siempre nomás luego tuvo una posición imperialista con el Paraguay. Hasta hoy no han devuelto nuestro cañón cristiano, tampoco el abuelo y una partida de 12, 13 cañones que tienen exhibidos en el Museo Militar de Río de Janeiro. Segundo, la versión, o sea, la responsabilidad paraguaya. Juan Carlos Audiencia, siempre, infelizmente en todos los gobiernos, hubo una actitud complaciente, genuflexa de las autoridades paraguayas con respecto al Brasil. Así que con o sin intervención de hackeo de parte del Brasil, si se llega a demostrar, ya no sería ninguna sorpresa, es lamentable. Nomás luego siempre también tuvimos una actitud, repito, genuflexa de sometimiento hacia el Brasil. ¿Cómo es posible que el presidente Peña haya dicho que este acuerdo que llegó va a significar 1.600 millones de dólares cuando en la realidad, en objetividad, los números, lo que se pueden demostrar, no superan de 175 millones de dólares lo que vamos a recibir? Acá siempre se le ha mentido al pueblo. La gente no conoce en realidad lo que pasa en Itaipú, entonces permanentemente somos estafados, en el buen sentido de la palabra, por declaraciones grandilocuentes de algunos exponentes que nunca nos dicen la verdad. De demostrarse eso, desde el Tratado de Itaipú, el 3 de diciembre de desde el 27 de abril de 1973 hasta la fecha, el Brasil hizo con el Paraguay un gran negocio financiero, ganó mucha plata. Nosotros
subsidiamos el desarrollo de São Paulo y de Brasil. Y en segundo lugar, fue un negocio energético para el Brasil, porque de alguna manera sirvió para que todo el estado de São Paulo pueda desarrollarse, y el Brasil ha cobrado intereses usurarios a la República del Paraguay. Jeffrey Sachs, en el 2012, ya confirmó que hace tiempo fue cancelada la deuda con el Brasil. Un abrazo, doctor. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Gracias, Juan Carlos. Y nos vemos, si Dios permite, esta noche en Diálogo Franco. Bueno, nos acompaña Cristian Vázquez para conversar con nosotros acerca de la entrevista que tuvo la oportunidad de hacer al abogado de Ciudad Walter del Este. Acosta. Exactamente, Walter Acosta, que está recluido y que, bueno, fue el responsable de este acto criticado por toda la ciudadanía por su extrema violencia contra una funcionaria y el TN. ¿Esbozó algún tipo de disculpa? A ver, que nos cuente. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchísimas gracias por recibirme. Así es, estuvimos hablando con Walter Acosta en una entrevista exclusiva para nuestros medios, para el SNT y para C9N, donde él habla de todo un poco. ¿Por qué procedió a agredir a esta funcionaria del INTN y cuáles son las repercusiones que está teniendo en el ámbito legal y también personal sobre la actuación en esta verificación que estaba llevando adelante una comitiva del INTN? Él va, agrede a la ingeniera Lourdes Sosa, finalmente termina esto en un escándalo porque se viraliza el video y él hoy está tras las rejas después de haber estado incluso prófugo. Y arrancábamos esta entrevista donde le preguntábamos por qué tanta agresividad en esta agresión fuerte. Uno de repente está acostumbrado a ver una agresión, una escaramuza, pero la bofetada que dio la vuelta a la funcionaria, le preguntábamos por qué este acto tan agresivo y él contestaba esto. Yo previamente ya había emitido un comunicado donde había señalado que excusas o justificaciones para actos de violencia no existen y que justamente había pedido disculpas por esa actitud, había mostrado mi arrepentimiento, había señalado que también solicitaba las disculpas del caso a todas las demás mujeres paraguayas y del mundo, y que si bien es cierto el hecho no tiene ningún tipo de justificativo, no por eso voy a dejar de pedir disculpas y de señalar que estoy arrepentido. Bueno, esto es lo que él contestaba, ¿verdad? Y de entrada, don Carlos, él ya empieza a ese pedido de disculpas, de perdón. En todos los cortes que tenemos está ese pedido de perdón. Yo le preguntaba, señor, usted es un hombre agresivo, normalmente se desempeña como abogado o se desempeña como un ciudadano en la calle, en la vía pública con agresividad, y él contestaba esto. No es un carácter. Yo quisiera también aclararle a la gente de que yo soy abogado defensor técnico del fuero penal. De que obviamente no soy un caramelo dulce, de que tengo mi carácter, de que creería que como todos cometo errores y muchos. Y en el ámbito de mi trabajo, al defender los derechos de mis clientes, a veces, ante ciertas circunstancias y arbitrariedades, no digo que en este caso sea, sino como me comentaste, si ya hay otros episodios, no puedo estar riéndome con todo el mundo porque si no te toman el pelo. ¿Cuál es la frase que se te queda, Juan Carlos? Obviamente no soy un caramelo dulce. O sea, esa es una forma él de explicar que supuestamente es una persona irascible, no sé. Poco agraciada. Poco agraciada. Don Carlos, si él pero hubiera... eso no justifica. No, para nada. No. Si él hubiera tenido esta actitud en el día de haber ocurrido la agresión, yo creo que esto no hubiera explotado de esta forma. Esperamos muchos días para poder tener su versión, ¿eh? Y después otra vez lo que se supo con los audios, de que él tranquilamente hablaba de que iba a inventar una situación, iba a hablar de un intento de extorsión por parte de los funcionarios del INTN que iba a mandar a publicar en algún medio. Tremenda la actitud que él tenía sin saber que estaba siendo grabado.
Sí, y también hay que tener en cuenta, muchas asociaciones de mujeres, muchos grupos feministas hicieron algunos reclamos y repudio hacia la actitud de este hombre. Y yo le pregunté a él, ¿vos tuviste este momento eufórico de agresión simplemente porque tenías a una mujer enfrente? ¿Hubiera sido igual si tenías a un hombre? Y él contestó esto. Y lo que quiero hacer hincapié es que en este caso mi reacción no fue contra la mujer, no. En este caso yo no es que por el hecho de que esta señora sea mujer, no fue una reacción contra el género femenino. Yo en ningún momento le dije, vos mujer, de cuñabi ni nada por el estilo. No, se llevó por ese camino, pero de ninguna manera fue esa mi intención. Ahora, vuelvo a insistir, no tengo excusa, no tengo excusa, y por eso asumo mi culpabilidad y asumo las consecuencias, en todo caso, de los hechos, que para mí el hecho es en realidad una lesión. Bueno, ahí está entonces la respuesta de este hombre y vamos avanzando. Esta es una entrevista extensa, don Carlos, Juan Carlos. Dura aproximadamente unos 24 minutos. Nosotros evidentemente fuimos recogiendo todos los pedazos de esta nota para que la gente vaya entendiendo. Armamos un poco la historia y lo pusimos sobre la mesa. En la situación de él, ¿cuál es actualmente? Él está recluido, está tras las rejas, así como lo vimos, y siguen surgiendo muchos elementos. Por ejemplo, a las 11 de la mañana la Procuraduría hacía una conferencia de prensa porque también van a formar parte como la querella adhesiva en esta denuncia en su contra. ¿Y qué es lo que se busca, don Carlos, con esta querella adhesiva? El Estado paraguayo busca decir, nosotros le vamos a proteger a los funcionarios que hagan su trabajo y van a tratar de dejar un precedente con este caso. Continuamos con el material producción y vemos qué seguía desarrollando él en esta entrevista que tuvimos como exclusiva. Le preguntamos, ¿qué opina de lo que dice la gente de que usted fue cobarde y se fugó inmediatamente al momento? Y esto decía él. Vuelvo a decirte, yo comprendo perfectamente la reacción social, comprendo perfectamente el reproche social, moral y ético. Simplemente que dentro del proceso se tiene que hablar de normas jurídicas y hasta ahí se tiene que mantener el proceso, no puede exceder eso. Y si bien, insisto, claro que es grave, claro que está mal, claro que es feo, por eso yo pido disculpas. Es más, la primera persona que me cuestionó fue mi hija mayor y me dijo, vos causaste todo esto. Y es cierto. Entonces yo asumo como lo asumí desde el primer momento. Yo solamente quería que me permitan demostrar de que yo, si me sometí al proceso, fue de manera voluntaria. Porque es cierto, yo estaba en la localidad de Foz de Iguazú, podía quedarme ahí. Y en el Mercosur, como no tenía orden de detención internacional, ni tampoco existía una extradición, yo podía irme con mi cédula a Brasil, a Uruguay, a Argentina, a Bolivia. Es más, tengo mi pasaporte con un visado para los Estados Unidos de 10 años. También me podía ir a los Estados Unidos si quería. Sin embargo, aquí estoy. Nadie me agarró. Yo vine solito. Bueno, y vamos avanzando en esto y qué fuerte la parte donde dice que la hija le reclama, ¿verdad? Yo creo que y sí. Pues la familia habrá pasado muy mal, porque más de uno le habrán dilgado, no solamente en redes sociales, ya que hoy todo el mundo tiene redes sociales, en la calle. Amenazas. La familia completa. La familia. Justamente en esa parte, digo nomás cómo uno tiene que pensar en todo lo que hay en torno, porque es muy fuerte lo que dice. Acá en esta última parte cierra él diciendo en lo que le afectó a la familia. Y también aprovecha este espacio, esta entrevista, para pedirle disculpas directamente a la ingeniera Lourdes Sosa, y muy fuerte. Escuchen bien lo que va a decir. Esto se fue de las manos. Yo entiendo el reproche de la sociedad, entiendo a las personas, pero se viralizaron los números de mi esposa, de mis 2 hijas, de mi hijo. Le envían mensajes donde le dicen que le van a violar, le van a descuartizar, van a filmar y me van a enviar a mí. Yo creo que
es comprensible el enojo de las personas. Ahora, me parece nomás que está bien que se enojen conmigo porque yo soy el autor de cualquier tipo de violencia y yo soy el culpable en su caso. Pero extender esto a otras personas no me parece normal. Tal vez la prensa, algunos va a decir, ahora él se hace el santo, ahora él quiere que se le tenga, no sé, paciencia, que nadie haga nada. No es eso. Yo simplemente creo que si es que están cuestionando y reprochándome mi conducta violenta, eso no puede ser la forma en que el que supuestamente se enoja por mi conducta violenta también amenaza con otra conducta violenta. Solo eso. Entonces, yo lo único que le pido a la gente es que no sea tonta, que no se deje engañar, que vea que hay otras cosas más graves que están pasando por detrás y que el Estado quiere tapar sus falencias haciendo más grande esto en todo lo posible. Ahora, no vuelvo a decir y quiero hacer hincapié porque no quiero que nadie después diga que me quiero hacer el santo. No soy un santo, soy un hombre de muchos errores, me arrepiento de lo que hice, pido disculpas a la señora por lo que hice, pido disculpas a todas las personas en general, a la ciudadanía, a las instituciones públicas, a todos los paraguayos. Simplemente no tengo excusas para eso, no hay luego excusas para la violencia. Pero bueno, las cosas ocurrieron y yo asumo las consecuencias. Bueno, ahí está una parte nada más de estos casi 25 minutos de entrevista que tuvimos este fin de semana con el hoy abogado detenido. Él está en la zona de Ciudad del Este, uno de los calabozos, esperando el proceso judicial. Ya la víctima también había dicho que iba a seguir hasta las últimas consecuencias, que no quería ningún resarcimiento económico, sino más bien un castigo penal para el agresor. Y lo fuerte lo que decías, Cristian, lo que le envían a sus familiares, el tema de abusar de ellas, grabar todo, enviarles. Esas son las consecuencias. Sí. Le vamos a violar y le vamos a descuartizar, decían, fuertísimo. Imagínense ustedes, sí. Las responsabilidades son individuales, ¿sentido? Acá está mal también. Claro, atacar a los familiares. Responder con violencia, la violencia no es recomendable porque genera más violencia y este tipo de amenazas realmente afecta mucho a la familia, ¿entendió? Él tiene todos los reproches, toda la responsabilidad, entonces como siempre digo, las responsabilidades son individuales y él tiene que asumir esa. Así es, don Carlos, y esto sigue teniendo mucha repercusión. Incluso hoy un equipo de nuestro canal estaba en Ciudad del Este en una conferencia de prensa brindada por Matías Fernández, que es abogado defensor de Walter Acosta, y esto es lo que recogía nuestro equipo muy temprano hoy ya a la mañana. Él prejuzgó, como ha manifestado antes de iniciarse la audiencia, ya nos dijo que se decretaría la prisión preventiva y corresponde también aclarar que nos ha manifestado que la primera dama le ha llamado y le ha dicho que si no decreta la prisión preventiva, él iba a ser rajado de su cargo. Y eso se ha escuchado en el pasillo. No lo estoy diciendo yo por decir, no estoy mintiendo. Y a su vez aclarar que llegó a este estudio jurídico la información que la supuesta víctima es comadre de la primera dama. Y por consecuencia de eso, el presidente Santiago Peña está cometiendo injerencia entre poderes del Estado. La primera dama ha llamado a la jefatura de la zona a exigir y a pedir que se le maltrate a nuestro defendido Walter Acosta. Él tiene un psicólogo de cabecera ya hace años porque él se ha sometido a una cirugía respecto del estómago para reducir, porque él anteriormente sufría de sobrepeso. Entonces eso hace que él tenga tensiones, tenga estrés extremos y haya cometido lo que cometió, ¿verdad? Si bien no se justifica, es así. Bueno, ahí está. Incluso el abogado responsabiliza al entorno del Ejecutivo de semejante presión para su prisión, incluso maltratos físicos. No creo que hasta ese punto, no puedo certificar, pero no sé, me parece nomás un poco descabellada la idea de que la primera dama agarre y llame y haga eso. Ni que el presidente llame, no. Pero bueno, también son estrategias de los abogados. Y la consecuencia es la que se tiene que tener después de lo que hizo este hombre. Claro. Pero vamos.
A partir de ahora, el proceso continúa. Hasta la Procuraduría ya le pidió al jurado de enjuiciamiento que analice la actuación de los camaristas. Sí, y saben que también no está incluido dentro del material, quizás lo hagamos esta noche para una ampliación, pero él hablaba de que lo suyo se utilizó por parte del gobierno para tapar otros problemas. Por ejemplo, estábamos con los cuestionamientos hacia salud, estábamos con el cuestionamiento de los pupitres, o sea, él habla de que había mucha crisis de comunicación y que le llamaba la atención que incluso el ministro del Interior se encargaba de tuitear o de hablar o de decir toda la fuerza operativa lo estaba buscando y luego sacar incluso un tuit que no correspondía a la verdad, que hablaba de que él fue detenido. Decía estas cosas y realmente hay mucho para ver del material que logramos hacer el fin de semana. Bueno, Cristian, gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hablar de este incidente que tuvo como escenario una discoteca en la zona de Concepción. Una gresca se produjo entre el concejal Eliseo Guyari y un empresario quien sería su socio comercial. Los mismos se gritaron e incluso llegaron a los golpes dentro de este recinto que es propiedad del concejal municipal. El hecho ocurrió en el barrio centro de Concepción. Es cierto su visión de que se apagó la música, el dueño local ordenó que se apague la música porque ya era tarde y de ahí se originó esta discusión. No, de cierto hay muchos rumores, pero teniendo en cuenta de que ambos son propietarios del local Monarchy, entonces hubo esa discrepancia entre ambos, entonces por lo que tuvo que originarse esa violencia entre ambos. ¿No fue por la música? No se sabe realmente cuál fue el motivo, pero teniendo en cuenta que las circulaciones en las redes sociales, los videos circuitos cerrados, ambos se encontraban en estado de ebriedad y por ahí entre los socios entonces se originó ese problema. El incidente comenzó en el interior y prácticamente terminó en la vía pública ya con la presencia de los agentes que tuvieron que intervenir. Asimismo, teniendo en cuenta en el video de circuito cerrado dentro del local Monarchy, sí el problema se originó dentro del local. Bueno, una misma situación se dio también, pero en esta ocasión mucho más grave, en el este del país. Una balacera registrada frente a un karaoke y discoteca en el barrio San Antonio de Ciudad del Este dejó como saldo un muerto y 4 personas heridas en la madrugada del domingo. Horas más tarde fue detenido el presunto autor de este hecho durante un procedimiento policial en el barrio San Rafael. El detenido está identificado como Rodrigo Fabián Silva Argüello, 21 años, quien cuenta con varios antecedentes penales. Además contaba con una orden de captura vigente. Tenemos informaciones que ellos tuvieron dentro de la discoteca, tuvieron inconvenientes por problemas particulares. Eso no podemos todavía especificar el motivo, pero ahí empezó el problema, salieron en la vereda y empezó, supuestamente la víctima le bofeteó al supuesto autor y ahí empezó el problema. El supuesto autor estaba armado, desenfundó su arma de fuego y sin mediar palabra le disparó. La víctima entró dentro de la discoteca y el autor siguió disparando y a consecuencia de ese el resultado 4 personas heridas más. Y una familia de San Antonio estuvo prácticamente a punto de perder la vida tras intoxicarse mientras cocinaba en una habitación cerrada. Lo que parecía una comida cotidiana finalmente se convirtió en una situación de muy alto riesgo.
Cocinar en un espacio cerrado y sin ventilación adecuada puede ser una trampa mortal. En San Antonio, 3 miembros de una familia inhalaron monóxido de carbono mientras preparaban un plato en una habitación pequeña y por poco no lo cuentan. Entramos y encontramos a 3 víctimas, 2 tendidas en el suelo y una en la cama. Bueno, semi inconsciente en ese estado. Procedimos a retirarle a los 3 y darle la asistencia. 2 de ellos fueron trasladados por personas particulares por la situación que estaban. Estábamos solicitando ambulancias y en el lapso en que llegaba, 2 de ellos fueron trasladados. A la tercera persona a la que le asistimos, primeramente tuvimos que estabilizarle ya que tenía un corte en la cabeza. Se presume que en el momento de que se habrá sentido mal, se habrá mareado y se cayó. Tuvo un golpe en la cabeza, le dimos la asistencia y después que llegó la ambulancia de la unidad de Upané, K-19, le trasladaron. Bueno, se presume que ellos se habrán intoxicado por el monóxido de carbono. Encontramos en la habitación que ellos estaban cocinando con un brasero y en la habitación estaba todo cerrado, no había ningún lugar de ventilación. Entonces se presume que por el monóxido de carbono que expide el carbón que utilizamos en el brasero, habrá sido consecuencia de su intoxicación. El rápido accionar de los bomberos fue clave para salvar la vida. Ante la proximidad del invierno, autoridades recuerdan a la ciudadanía evitar el uso de braseros en ambientes cerrados. La prevención puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En conmemoración al 8º aniversario del asesinato de Rodrigo Quintana, este joven liberal, referente de este partido, se realizó una representación teatral para exigir a la Fiscalía y al Estado finalizar precisamente esta marcha hasta el Palacio de Justicia. Al llegar al lugar, una barrera de policías bloqueó el paso a los manifestantes que se encontraban acompañando la obra artística y se dieron incidentes, empujones, caídas entre los manifestantes y también la policía. Dale pues. No va a detener. Dale pues. Dale, entonces déjame pasar. Yo soy profesional. Te voy a explicar. ¿Cómo no vas a empujar? ¿Cómo no vas a echar de acá, oficial? Oficial. ¿Cómo le van a detener? No le podés detener, oficial. No le podés detener. Esto es un espacio público. ¿Cómo va a detener? No le podés detener, oficial. No le puedes detener, carajo. ¡Qué payaso que sos! Línea. ¿Vamos a entrar? Yo voy a entrar solo. ¿Pero quién es usted? Solo voy a entrar. No va a entrar. Y Rosa, Dios mío, memoria muerta. Memoria muerta. Yo puedo entrar si quiero. ¿Por qué no voy a poder entrar? Cuidado. No, qué bárbaro. ¡Desgraciados! No sé qué pasó, estábamos hablando, estaba la doctora Rosa Palau, estábamos hablando, explicándole el caso al comisario, de repente me empujó la policía, no sé, o sea, yo estaba dando la cara porque yo no tengo nada que esconder. Queremos pedir nomás el ingreso del caso de Rodrigo Quintana en el archivo del terror museo de la verdad y la justicia para que no se repitan estos hechos que ocurrieron durante la dictadura y que están ahí registrados, pero siguen pasando. Yo fui una víctima como cientos, miles de jóvenes esa noche. Quiero que la gente en su casa piense nomás, los padres, las madres, pudo haber sido su hija, pudo haber sido su hijo Rodrigo Quintana. Entonces, por favor, ciudadanía, no le pido a los políticos ni a las autoridades, le pido a la ciudadanía que exija su derecho y que, aunque sean redes sociales, pida con nosotros justicia para Rodrigo. No puede ser que nosotros como ciudadanos, como ciudadanas y profesionales no podamos ingresar al Palacio de Justicia para pedir el ingreso del caso de Rodrigo Quintana en el archivo del terror. Él fue un mártir de la democracia también.
Entonces pido la solidaridad nomás de la ciudadanía que entienda, que piense como padre, como madre. Hay un padre, Fidelino Quintana, una madre que no tiene justicia todavía. O sea, no, el problema no es mi golpe, realmente el problema es esto. O sea, queríamos hacer una representación artística, queríamos pasar ahí con una representación que implica que Rodrigo, hoy la memoria de Rodrigo es lo que nosotros mantenemos viva, porque la justicia no hay 8 años después. Una representación artística, le pueden preguntar aquí al artista, a los amigos con quienes estábamos haciendo, al arte no se le niega nada. Si estamos negando, hasta el arte estamos negando en la sociedad que tenemos hoy. Por favor, la gente despierte. Hoy, hace 8 años nos tocó a nosotros, pero mañana puede ser cualquiera, en las calles, la inseguridad. Por favor, cuidémosle a nuestros jóvenes. El 65% de la población paraguaya es joven, pero hoy los jóvenes siguen cada vez sin trabajo, sin salud, sin educación, y cuando salen a las calles, la respuesta son las balas, la represión. Y la policía recibe orden, y por eso queremos saber quién dio la orden. Queremos saber quién dio la orden contra Rodrigo Quintana. Lo que pasa es que es una incoherencia. Está permitido el paso para la gente, puede pasar al museo sin ningún problema. Nosotros lo que exigimos, justicia para Rodrigo, nosotros no, nosotros tenemos prohibido entrar. Una vergüenza esto, toda una dictadura, de una narcodictadura en realidad. Son todos estos que están ahí, ese grupito con el comisario sinvergüenza que no entiende lo que es la ley. Tenemos permiso firmado para entrar, queríamos hacer un acto acá artístico, nada de violencia, tranquilidad, ciudadanía reclamando su derecho, ni eso te permite, estos aprendices de dictadores. Es la causa más emblemática de la juventud liberal. Entraron a nuestro partido y mataron a un joven. Y vamos a salir a las calles las veces que haga falta y nos vamos a encontrar. ¿No vamos a entrar? Yo voy a entrar solo. ¿Pero quién es usted? Solo voy a entrar. Solo voy a entrar. No va a entrar. Y Rosa, Dios mío, memoria muerta. Hablamos ahora de la penitenciaría de Mingaguazú en el este del país, porque el equipo interventor del Ministerio de Justicia detectó indicios de un posible plan de fuga. Durante un allanamiento en el módulo 5, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, en una de las celdas fueron incautadas sábanas y fundas de colchón que, según los intervinientes, habrían sido preparadas para ejecutar una aparente fuga de reclusos. Ante esta situación, se dispuso que los presos involucrados sean aislados del resto de la población penitenciaria y sometidos a un sumario administrativo como parte de las medidas de seguridad adoptadas. Los trabajos de reordenamiento y relevo del equipo interventor que asumió esta semana han puesto en evidencia serias fallas en el cumplimiento de los protocolos de seguridad en la cárcel de Mingaguazú, informaron desde el Ministerio de Justicia. La verdad que se encontraron elementos que hacen presumir de que obviamente eso se podría utilizar para otro intento de fuga, pero no tenemos suficientes elementos para decir si es un nuevo plan a ser ejecutado o esto está vinculado ya con la fuga que se materializó la semana pasada. Esto se encontró en el 5, que es otro de los módulos habilitados en la penitenciaría de Mingaguazú. Esto que se encontró concretamente fue en la celda 22, a las personas que están allí. Obviamente ahora se inicia un sumario en relación a ellos porque este tipo de incumplimiento de las reglas le somete a las personas privadas de libertad a un régimen de disciplina, ¿verdad? Entonces, eso, por un lado. Y por el otro lado, la indagación que está haciendo el equipo interventor para determinar cómo es que eso se permitió, se facilitó o fue sencillamente por una negligencia en el momento de realizar las requisas, porque lo que está haciendo ahora el equipo interventor es hacer que se cumpla estrictamente con el protocolo establecido. Tengo entendido que estaban 3 en esa celda, pero es un dato específico que no lo tengo aún, ¿verdad? Pero están individualizados y se va a iniciar el sumario. Mientras tanto, la Junta Departamental del Alto Paraguay declaró emergencia en su región debido al grave aislamiento que sufren varias comunidades a causa de las inundaciones que afectan la zona. La situación provocó que los caminos queden intransitables, impidiendo el acceso a servicios básicos y dificultando el abastecimiento de alimentos y productos esenciales a los pobladores. La medida rige por los próximos 100 días y busca facilitar la asignación de recursos y la implementación de acciones urgentes para mitigar el aislamiento. Bueno, ahora mismo nosotros estamos todavía semi-aislados, digamos. Se hizo un trabajo con la anfibia de la gobernación de Boquerón para poder tener los caminos accesibles.
para vehículos 4x4 y no nos pudo ayudar porque esos días que arreglamos cayó una lluvia de 60 a 90 milímetros en la zona. Y entonces esperamos, y hace 2 días, de un día, y hoy entonces 2 días que vamos a tener eso, vamos a esperar que eso pueda, para que podamos tener acceso, digamos, a Pozo Hondo, a todas las otras comunidades, como Mariscal Estigarribia, Neuland, Filadelfia, ya sea para Asunción. Pero ahora mismo estamos teniendo lluvias muy grandes por la zona de Picada 500, donde cayeron más de 200 a 150 en varias partes, cruce de auxilio totalmente inundados. Son partes que camino, digamos, a Pozo Hondo ahora mismo no tenemos, no solamente por el río, sino por las cantidades de lluvia que tuvimos. Estamos viendo de habilitar los caminos para poder tener el insumo, porque realmente ahora Argentina, más que mal como somos vecinos, ellos tienen un pequeño respiro ya que lo arreglaron un poquitito, pero realmente es preocupante, porque realmente no pueden entrar los vehículos. Si tuvimos la gente de la CEN, de la Gobernación de Boquerón, que todas las instituciones estuvieron apoyándonos, pero eso termina y bueno, vamos a tener que ver cómo continuar con eso. Ojalá que no haya más lluvia, aunque la agua en el Chaco es bendición, ¿verdad? Hablamos de las estadísticas de pobreza en nuestro país y el director del Instituto Nacional de Estadísticas habló de que cerca de 270.000 personas salieron justamente de la pobreza y más de 91.000 superaron la pobreza extrema desde el inicio de la actual administración. La tasa de pobreza total se ubicó en el 20,1% de la población, el nivel más bajo registrado desde la implementación de esta metodología de cálculo en nuestro país desde el 1997-98, y los datos presentados por el INE reflejan una reducción significativa en los niveles de pobreza total y pobreza extrema en comparación con el año 2023. Para que la gente entienda de qué hablamos cuando hablamos de pobreza monetaria, estamos hablando de las personas que son pobres cuando no alcanzan a cubrir los costos de una canasta básica de bienes de consumo o no tienen 29.000 guaraníes de ingreso per cápita por día, o cuando son pobres extremos no alcanzan a cubrir los costos de una canasta básica de alimentos o no tienen 13.000 guaraníes de ingreso per cápita por día. También lo que vemos es que el clima económico, la economía ayudó o fue uno de los factores fundamentales para la reducción de la pobreza. Un año sin muchos shocks climáticos, también los planes de políticas públicas, tanto como Tecoponá o el subsidio a adultos mayor, ahora se incorpora también el almuerzo escolar, han logrado mitigar el ingreso de más personas a la pobreza. Entonces, hoy estamos hablando de una cifra histórica, en torno al 20,1% de pobres. Esto es una población de cerca de 1.100.000 aproximadamente, 1.189.000 en pobreza, y en pobreza extrema 4.1, que son 244.000 personas aproximadamente. Nosotros en el Comité de Pobreza Ampliado, compuesto por varias instituciones públicas, organismos multilaterales, investigadores independientes, vimos y analizamos qué impacto tienen planes como Tecoponá, adultos mayor y también el almuerzo escolar. Y si estos planes no existiesen, no estaríamos hablando de una pobreza del 20,1%, estaríamos hablando de 24% de pobreza. Entonces, con estos planes se mitigó la pobreza en 3.9 puntos porcentuales, o se evitó que cerca de 230.000 personas caigan en la pobreza. Y si hablamos de pobreza extrema, estamos hablando actualmente de una cifra de 4.1 de pobres extremos. Si no existiesen esos planes, la pobreza extrema ascendería a 6.6 puntos porcentuales. En términos absolutos, hablamos de que 148.000 personas no cayeron en la pobreza extrema gracias a estos planes. Información procedente del sur del país. Allí un hombre fue asesinado por la puñalada de otro luego de haber tenido una fuerte discusión. El motivo de la pelea, un rollo de cable. Rollo de cable, un hombre fue acuchillado en esta intersección, la calle Carlos Antonio López y Jorge Memel de la ciudad de Encarnación. La policía ha logrado la detención de las 2 personas involucradas. Además, incautaron el arma blanca utilizada para este ataque.
sábado, en horarios de la madrugada, se produjo un hallazgo de cadáver con presunción a homicidio. Desde ese momento nosotros hemos activado el protocolo de actuación referente a convocar en el lugar a profesionales técnicos como ser representante del Ministerio Público, personal de criminalística, de investigación de hechos punibles, como así también el médico forense. Una vez culminado ese procedimiento y entregado, en este caso, el occiso a familiares, hemos avanzado con la investigación referente a comisionar a personales de esta dependencia para realizar la visita correspondiente tanto a locales comerciales, casas particulares, como así también otro sector, a modo de acceder a cámaras de circuito cerrado. Siendo a las 15 horas del mismo día, hemos accedido a un video de cámara de circuito cerrado, solicitamos la desgrabación. Agradezco también la buena predisposición en este caso del laboratorio, la representante de la misma, quien facilitó la desgrabación, y de ese momento nosotros hemos avanzado con la investigación. A 30 minutos después de acceder a la cámara del circuito cerrado, ya hemos logrado localizar a estas dos personas quienes se encontraban circulando a pie en el barrio Fátima de San Isidro, ciudad de Encarnación. En ese momento ambas personas se encontraban todavía con la misma vestimenta, lo cual se observa claramente en el circuito de cerrado. Lastimosamente tenemos como víctima fatal a Ricardo Javier Martínez Ayala, de 44 años de edad, residente aquí del bar de la ciudad de Encarnación. Supuestos autores tenemos a Miguel Antonio Delgado Torres, de 47 años de edad, domiciliado en el barrio Pacucua de la ciudad de Encarnación, con antecedentes por lesión corporal con arma blanca en el año 1999 y hurto agravado en el año 2017, acompañado en ese momento por la señora Jessica Paola Sanabria Montiel, de 34 años de edad, con antecedente y al mismo tiempo contaba con orden de captura por violencia familiar en estado de rebeldía. La herida en sí se produjo a altura del tórax, según manifestación de hoy en día detenido. El hecho se originó prácticamente ya en las costaneras. Todos por un rollo de cable que anticipadamente yo ya mencioné. Prácticamente ese es el trasfondo de la cuestión. Seguimos en el sur del país, esta vez para hablar de un trágico accidente de tránsito, esta vez en Cambiretá. Una mujer fue atropellada cuando corrió para cruzar la ruta PI06. Tras caer al pavimento, fue arrollada por varios vehículos más. El accidente de tránsito se registró en este mismo punto, donde una mujer de 31 años fue atropellada primeramente por la conductora de un automóvil. Quedó tendida en la capa asfáltica y posteriormente fue arrollada por varios vehículos, quedando a unos 19 metros del lugar del primer impacto. Lo que se investiga es que si la misma estaba corriendo de su pareja de una estación de servicios, porque es la versión de algunos testigos. Posteriormente fue arrollada por otro vehículo y así sucesivamente, aproximadamente por 8 vehículos, de los cuales 3 vehículos se quedaron en el lugar. Se están haciendo responsables de todo lo ocurrido, ¿verdad? Y los otros vehículos estamos verificando con cámara de circuito cerrado de todos los locales que se encuentran acá en la zona. Una de las mismas fue arrastrada por otro vehículo, como le estaba diciendo, y donde su cuerpo llegó hasta la entrada de Arroyo Poná. ¿Sería cuántos metros más o menos? Y calculamos rápidamente un cálculo aproximado de 20 metros aproximadamente. Se encontraba en compañía de su pareja acá en la estación de servicio. Posiblemente estamos averiguando, tuvieron discusiones entre ambos y le estaba corriendo. Víctima fatal, María José Cabrera, de 31 años, domiciliado en el barrio Yacinetá, etapa 3 del barrio San Pedro, en donde estuvo involucrado primeramente un vehículo de la marca Toyota Allion con chapa ZAR 887, guiado en el momento por la señora Lilian Noemí González, domiciliado en el barrio San Antonio de Cambiretá. Según manifestaciones de la conductora, la peatón en este caso salió en forma repentina en la ruta, por la que no pudo visualizar, produciendo así el atropellamiento. La vez atropellada fue lanzada 19 metros en la capa asfáltica. El cuerpo fue inspeccionado por el médico forense del Ministerio Público, el doctor Aldo Bonobloc, donde diagnosticó como causa de muerte politraumatismo.
Hay muchos factores que influyeron en este accidente de tránsito según los investigadores. Los vecinos ante esto piden lomadas en la zona porque los accidentes se registran casi de manera diaria en este acceso a Arroyo Poná. Jorge Escurra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y tenemos que hablar acerca de un caso bastante negativo para la zona del Bañado Sur, donde muchas personas dependen de esta unidad de salud familiar, obviamente para recibir atención médica. Acompáñenme para ver un poquito esto a modo de adelanto nada más. Prácticamente este fin de semana vaciaron este local que, repito, sirve para ayudar a muchísimas familias, niños. Rompieron ventanas, puertas, se llevaron acondicionadores de aire, ventiladores, también instrumentos quirúrgicos. Ya aquí vemos por ejemplo la ventana rota, las puertas. Impresionante, Carlos, compañeros, cómo es que estos delincuentes se tomaron el tiempo durante este fin de semana para romper, como pueden ver, las puertas. De aquí se llevaron el acondicionador de aire, ventilador, maquinarias, en este caso incluso hasta el aparato de marcación de los funcionarios se llevaron estos delincuentes y lastimosamente, repito, esto afecta de sobremanera a muchísimas familias, muchísimas personas que dependen de esta atención básica en cuanto a salud pública se refiere. Vamos a recorrer un poquito rápidamente porque, como les decía, aquí muchísimas personas que dependen de esto, funcionarios también que se ven afectadas. Aquí se llevaron un acondicionador de aire y aparentemente habrían ingresado por este lugar. Es un patio trasero que tiene esta USF, Unidad de Salud Familiar, en la zona del barrio San Blas, zona del Bañado Sur. Una zona que hay muchísimas necesidades, hay muchísimo en cuanto a requerimientos de salud se refiere y lastimosamente hoy es un duro golpe para esta unidad de salud familiar y también para los usuarios, los pacientes que recurren diariamente hasta este sitio. Ya en instantes estaremos ampliando los detalles ya con los funcionarios que nos van a estar relatando qué otros artículos se llevaron los delincuentes y cómo fue que se encontraron esta mañana este lugar. Excelente, ya en instantes ampliamos esta información. Hola, Kiara. Hola, señor, ¿cómo está, Carlos? Hola, Martín de la Usher. Hola también a toda la teleaudiencia. Convengamos que Pablo es cowboy. Sí. O sea, solito él cava su tumba. Él siempre sale sorteado y presume que él compra todos los talonarios. Hoy salió... No le deja los chances a nadie. A nadie, ¿verdad? Hoy salió una frase en el grupo, saplé con ruido. En cualquier momento. Cualquier momento viene. Saplé con ruido. Esta señora una vez casi luego le... ¿Te acordás? Claro, la que le encaró y le dijo que se vaya a otro partido, que no se llama el Cerro. Se exaltó la ¿Te acordás? Eso fue acá en la Nueva Olla. En la Nueva Olla, sí. Y era grande la señora. Pablo no sé si va a poder huir a tiempo. Yo creo que ni contra Brunito. Bueno, ¿cómo estamos, señores? Bien, excelente. ¿Cómo estamos? Tiempito feo. Está feo y el tiempo afuera se está... Se viene el fresco frío, ¿eh? Sí, vos sabés que... ¿No te consulté que es azul o es un celeste? No, rojo de maestro. No. Claro que es azul. Chao. Hablamos, besos.